El empresario y exdirigente roldosista Alfredo Adún Siadé fue retenido 8 horas por una investigación de la Fiscalía en torno a los casos de corrupción, pero no pudo dar su versión por su estado de salud. Millonarios pagos por la compra de insumos médicos sin licitación y a proveedores sin trayectoria fueron realizados en 2018 en los hospitales Teodoro Maldonado y Los Ceibos del IES en Guayaquil. Parlamentarios presentan pedido para que la Fiscalía investigue a toda la Asamblea por las denuncias de repartos de cargos públicos. Jueces visitan a Daniel Salcedo en el Hospital Guayaquil para evaluar el habeas corpus que pide su defensa. Podría ser trasladado a una clínica privada. Un grupo de maestros tuvo que buscar internet gratuito en el centro de Guayaquil para dar sus clases virtuales. Los docentes aseguran que ya tienen 45 días sin sueldo y no pueden pagar el servicio para teletrabajo. En lo internacional, rebrote de coronavirus en la capital china obliga a cancelar más de 1.200 vuelos en 2 aeropuertos. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Amigos televidentes, bienvenidos a Televistazo. El empresario y político Alfredo Adún Siadé fue retenido anoche para que dé su versión dentro de la investigación por fraude procesal que se desarrolla en contra de Daniel Salcedo Bonilla. ¿Qué tal, Gaby? Hola Tania, amigos, buenas tardes. Sin embargo, Adún no pudo declarar por su estado de salud. Como nos recuerda Lenin Artieda, una de sus empresas es la propietaria de la avioneta que se estrelló en Tumbes y en la que Salcedo pretendía huir del país. Era poco más de las 8 de la noche y la policía detenía una camioneta que retornaba desde la playa a Guayaquil. En su interior, Alfredo Adún Siadé, su esposa y una acompañante. Los uniformados le indicaron que tenían una orden fiscal de retención y que debía acompañarlos. Lo llevaron al edificio donde funciona la Fiscalía Provincial del Guayas. Los abogados se quejaban porque no los dejaban ver al retenido. Estamos ya en campaña política. Esto es parte de una campaña. No sabemos, o prefiero creer no saber quiénes están detrás de todo esto. Al lugar llegaron reconocidos militantes del extinto Partido Roldosista Ecuatoriano, Víctor Hugo Sicuret, Eduardo Azar, Elsa Bucarán, amigos de Adún, quien con esa tienda tiene una dilatada carrera política. Fue prefecto del Guayas en 1984 y diputado también en 1988. Durante el gobierno de Abdalá Bucaram fue ministro de Energía. En el 2000, candidato a la alcaldía de Guayaquil, y en 2019 intentó llegar nuevamente a la prefectura, dignidad que ganó Carlos Luis Morales. Pero en las últimas semanas, el nombre de Adún volvió a la palestra cuando una avioneta de propiedad de una de sus empresas se estrelló en Tumbes. En su interior viajaba Daniel Salcedo, investigado por presuntas irregularidades en contratos con los hospitales del IES y del Ministerio de Salud. Por ello, fue que lo retuvieron. La ministra de Gobierno confirmó que las investigaciones requieren de su versión. La fiscal que está llevando adelante la investigación por fraude procesal solicitó la retención del señor Adún. Entiendo que del señor Adún y de su esposa, la policía procedió según el pedido de la fiscal. Y será en los próximos días porque en la fiscalía, según sus abogados, no había nadie que le tomara la versión. Una figura que usan de la retención para fines de que el señor Adún versione, pero no hay nadie, ¿sí?, en este edificio, en la Merced, que pueda dar alguna comunicación, ¿sí?, sobre lo que está pasando. Avanzada la noche, Adún, en medio de un importante operativo policial, fue trasladado hacia una clínica, pues habría presentado un quebranto en su salud. Licenciado, su opinión sobre este procedimiento que están haciendo. Sorprendido. La custodia policial fue retirada después. Y ahora Adún está a la espera del llamado de la Fiscalía para rendir la versión en un caso en el que afirma no tiene nada que ver, porque la avioneta denunció que se la robaron. Ya Daniel Salcedo dice que no lo conoce.
Esta mañana los jueces de la audiencia de solicitud de habeas corpus pedida por la defensa de Daniel Salcedo Bonilla decidieron trasladarse al hospital donde permanece internado en Guayaquil. José Carlos Alvarado está en el lugar para comentarnos por qué tomaron esa decisión. José. Así es, compañeros, nos encontramos en los exteriores del Hospital Guayaquil, en donde se encuentra Daniel Salcedo Bonilla, quien está siendo investigado por pertenecer a una supuesta red delictiva que contrataba con hospitales públicos de la ciudad de Guayaquil. Hoy se instaló la audiencia de solicitud de habeas corpus interpuesta por la defensa de Salcedo, que inició aproximadamente a las 9:25 en la Corte Provincial del Guayas. Por recomendación del juez Ulises Torres, el tribunal presidido por Amado Romero llegó a esta casa de salud para constatar el estado del procesado. Hace pocos momentos a Katy Bonilla, madre de Salcedo, se le autorizó el ingreso a este hospital. En esta cita se discute la posibilidad de trasladar a Salcedo a una clínica particular, específicamente a la Clínica Guayaquil, que sus padres puedan verlo nuevamente y que su abogada, Luz María Pico, también pueda visitar a su cliente. Desde su defensa técnica también se ha solicitado la conformación de una mesa de vigilancia de la salud de Salcedo por parte del Colegio de Médicos. Según lo comentado en la audiencia por su abogada, hay un ocultamiento del estado de salud de Salcedo. Mencionó que si su cliente debe enfrentar el proceso penal por peculado, lo haría siempre y cuando se garantice la vida y salud del detenido. Se espera que esta tarde se reinstale la audiencia de solicitud de habeas corpus de Daniel Salcedo para conocer si se le concede o no esta garantía. Seguimos con ustedes en estudios, compañeros. Gracias, José Carlos, por ese informe. Y la suscripción de convenios de pago fue el mecanismo preferido por las administraciones de los hospitales del IES para hacer sus compras. En los hospitales funcionó toda una red que se dedicó a explotar esta alternativa para evitar los concursos de compras. Francisco Garcés con los detalles. Una vez develada la red de corrupción en los hospitales del país, se conocen también los detalles de cómo funcionaba. Y aparece un denominador común: las compras bajo el mecanismo de convenios de pago, sistema que se usa solo para emergencias y permite hacer compras directas. Dos de los casos más llamativos nuevamente están en los de Los Ceibos y Teodoro Maldonado Carbo del IES en Guayaquil. Ahí, en el 2018, se suscribieron 244 convenios de pago por 137,4 millones de dólares. Solo en el Teodoro Maldonado Carbo en ese año fueron 141 convenios por 100 millones de dólares, mientras que en Los Ceibos fueron 103 convenios por 37,6 millones de dólares. Aunque es un mecanismo excepcional, se usó casi en el 60% de las compras. Se daban a los proveedores que además no solamente estaban en la lista del Teodoro Maldonado, sino que también estaban en la lista del hospital de Los Ceibos. Según la Comisión Anticorrupción, en estos casos son 34 los mayores proveedores que vendieron insumos por 80,2 millones de dólares. Muchos de ellos son personas naturales sin autorización para este tipo de ventas. A una sola persona de Quito, por ejemplo, se le compró 6,7 millones de dólares. Pero el mecanismo también sirvió para comprarle a un reconocido laboratorio insumos por 5 millones. Según Rodas, incluso se estaría comprando insumos médicos a empresas constructoras, estudios jurídicos, entre otros. Muchos de estos nombres venían repitiéndose ya años atrás en esta estructura delincuencial de asalto, y muchos de ellos también se han repetido en las emergencias del último periodo. Esta información ya está en manos de los organismos de control y se complementa con la que maneja la Contraloría, que hace más de un año analizó más de 40 convenios de pago suscritos los primeros meses del 2018 en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo y ratificó que con este mecanismo se compró medicinas e insumos con sobreprecios a intermediarios que no podían garantizar lo adquirido. El asambleísta Daniel Mendoza solicitó a la Fiscalía que lo convoque para ampliar su versión sobre los hechos que se investigan. Esta tarde, la tarde del viernes, será trasladado desde la cárcel 4 para cumplir con la diligencia. La Fiscalía también convocó a Jorge Guatet. Nos informa Jacqueline Rodas. La instrucción fiscal por delincuencia organizada en contra del asambleísta Daniel Mendoza y 5 personas más avanza con varias diligencias. Este jueves deberán acudir a rendir versión funcionarios de Ban Ecuador, la institución financiera pública
de la que se retiró 7.3 millones de dólares que eran para la construcción del hospital de Pedernales. También deberá acudir el actual presidente del directorio del IES, Jorge Guated, quien hasta mayo de este año presidía Banecuador. Está convocado a la Fiscalía este 18 de junio a las 9 de la mañana. Mientras Daniel Mendoza, quien permanece en la cárcel 4 de Quito, quiere entregar más información sobre los hechos que se investigan. Solicitó a través de su abogada que se le permita ampliar la versión que dio inicialmente. Será trasladado a la Fiscalía General del Estado este viernes 19 de junio a las 15 horas. También ampliará su versión René Tamayo, director del Servicio de Contratación de Obras SECOB. Lo hará el próximo lunes por vía telemática desde la cárcel 4. Además, el juez de la causa autorizó a la Fiscalía para que extraiga y materialice la información de teléfonos celulares, dispositivos electrónicos, documentos y demás evidencias incautadas en los allanamientos realizados. Unos 100 maestros protagonizaron un plantón pacífico en el centro de Guayaquil, exigiendo el pago de su sueldo del mes anterior. Además, llevaron sus equipos para conectarse a la red gratuita de Internet y cumplir así con sus clases, pues aseguran que no tienen cómo cancelar el servicio en sus casas. César Velastegui tiene los detalles. Así amaneció la plaza de la administración ubicada entre la gobernación del Guayas y el edificio municipal de Guayaquil. Son decenas de maestros que llegaron con sus libros, computadoras y celulares para conectarse a la red pública de Internet y así poder asignar las tareas a sus estudiantes. Aseguran que todavía no se les ha cancelado el sueldo correspondiente a mayo. Tienen atrasado 45 días de sueldo. El docente tiene que pagar el servicio de Internet. ¿Cómo podemos realizar un teletrabajo si no tenemos las herramientas necesarias? El Ministerio de Educación señaló que envió la nómina y órdenes de pago al Ministerio de Finanzas, que se encarga de depositar los sueldos. Además, resaltó que el retraso no solo es a los maestros, sino a personal administrativo, por lo que esperan que en las próximas horas el problema se solucione. Vamos a la pausa y al regresar, macabro hallazgo en Tungurahua. La policía encontró el cuerpo de una mujer colgada en un árbol y los cuerpos de sus 2 nietas en la maleza. Investigan si se trató de un asesinato y posterior suicidio. El ministro de Obras Públicas y Transportes, Gabriel Martínez, anunció que la construcción del Hospital de Pedernales se reactivaría con la participación del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. En su comparecencia digital ante una comisión de la Asamblea, la autoridad reiteró que se terminará unilateralmente el contrato con el consorcio Pedernales-Manabí tras las denuncias de irregularidades en ese proceso. En la nueva contratación se solicitará una revisión del costo de la obra. Nuestra planificación está en torno a hacer una contratación en régimen especial con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, con quien ayer se hizo una inspección en el sitio, para que ellos puedan también hacer una propuesta, una revisión de precios unitarios y que puedan, dentro de ese mismo presupuesto, ver la posibilidad de reducirlo o mejorar algunas características. Hay conmoción en una zona rural de Ambato por la muerte de 2 niñas y de su abuela. Nuestro corresponsal Fabián Villa nos informa que la policía investiga si se trataría de un doble crimen y suicidio. Hasta el sector de Huachi San Francisco, en Ambato, llegaron agentes de la policía y fiscalía para realizar el levantamiento de 3 cadáveres en medio de la maleza. El coronel Jorge Ceballos explicó que las asesinadas son 2 niñas y su abuela. El eje preventivo se percata que existe efectivamente una persona de género femenino de 57 años aproximadamente de edad, suspendida de un árbol en este sector. Posterior al hacer el análisis de la escena, se encuentra adicionalmente 2 cuerpos sin vida de 2 menores de edad que oscilan entre los 9 y 6 años, presuntamente también que habrían fallecido por una asfixia, por estrangulamiento posiblemente. La alerta fue dada por uno de los vecinos, quien se encontró con esta dramática escena. Los moradores de esta parroquia rural han quedado consternados ante la trágica historia. Estaba haciendo el desayuno, escuchaba gritos y llantos y como cualquiera salía a ver qué pasaba y me encuentro con esa noticia tan fatal para
para el barrio, o sea, porque la señora era bien llevada con todos mismos, le conocíamos. Según información preliminar, la mujer de 57 años había salido con sus nietas para recoger hierbas medicinales en la zona. La policía ahora investiga si la abuela asesinó a las dos menores y luego se suicidó. Respectivamente, se presume que la persona tenía un síndrome depresivo, estaba bajo tratamiento médico y se aduce que el principal móvil para estas muertes violentas sería eso. Los cuerpos de las fallecidas fueron trasladadas al Centro Forense de Ambato. Luego de 48 horas sin controles a los pasajeros que arribaron a Guayaquil en vuelos desde Quito, empezaron a tomarse las pruebas rápidas de COVID-19 a todos los viajeros en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo. 15 dieron positivo. Pese a que inicialmente el COE cantonal señaló que los viajeros contagiados no están obligados a cumplir un aislamiento, la alcaldesa de Guayaquil dispuso que sí. William Young nos informa. Esta mañana en 2 nuevos vuelos llegaron decenas de personas desde Quito. Al aterrizar se encontraron con la sorpresa de que debían someterse a un examen obligatorio para saber si tienen o no COVID-19, algo que no les habían notificado en su embarque en la capital. ¿Le hicieron la prueba del COVID? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo salió todo? Pues bien, pero no sé, si son pruebas instantáneas no hay que esperar hora y media, ¿no? Están un poco desorganizados, pero yo creo que es algo muy bueno para la ciudadanía también, ¿no? Porque al final sabemos si es que tenemos algo positivo o negativo. Estas pruebas se toman 2 días después del reinicio de las operaciones locales en esta terminal aérea y luego de que unas 300 personas llegaron desde Quito sin confirmar si portaban el virus. Aunque en la sesión del COE cantonal de este martes indicaron que quienes den positivo no estaban obligados a cumplir una cuarentena, la alcaldesa Cintia Viteri dijo hoy lo contrario y advirtió que las medidas serán drásticas. Si sale positiva la prueba rápida, esta persona tendrá que devolverse al lugar de origen o ser trasladado al centro de convenciones donde será tratado por su enfermedad. Y aclaró que realizar estos controles es competencia del Ministerio de Salud. Esta mañana el municipio confirmó que en los 2 vuelos de hoy, 15 pasajeros dieron positivo a las pruebas, pero no se precisó cuántos fueron aislados o a cuántos regresaron a Quito. Uno de los pasajeros dijo que en su vuelo al menos 4 personas estaban contagiadas con el virus. ¿El vuelo hubo positivo? Sí. 4 personas que han regresado a Quito y 2 creo que aquí están en aislamiento. Las pruebas rápidas también se tomarán a quienes salgan desde Guayaquil en vuelos nacionales, según la alcaldía. Más adelante en Televistazo, en la Asamblea Nacional piden que la Fiscalía investigue a la presidenta del CNE y a todos los legisladores tras las denuncias de reparto de cargos y negociaciones de votos. Legisladores del movimiento Creo pidieron a la Fiscalía que se investigue a los 137 asambleístas por las denuncias de reparto de hospitales y cargos. Apuntan también a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, pues consideran que evitó el juicio político negociando con Daniel Mendoza. Patricio Díaz estuvo en la presentación del pedido. 3 asambleístas de Creo y una legisladora alterna acudieron a la Fiscalía con un fin. Quieren que se descubra a los asambleístas que dicen se repartieron hospitales y cargos. Que se investigue a los 137 legisladores y también a ministros que son topados en esta investigación. Pero no solo eso, se basan en la publicación del medio digital Periodismo de Investigación para pedir que se indague el proceso de juicio político contra Diana Tamaín, que no tuvo los votos para llegar al Pleno. Y en especial señalan a la ausencia de Daniel Mendoza ese día y al voto en contra de su alterna. Insisten en que el Movimiento Nacional Amigo, aprobado un día antes de la votación, sí está relacionado con Daniel Mendoza, aunque la presidenta del CNE lo ha negado. Pero ¿quiénes son los directivos del Movimiento Amigo? El chofer del señor Mendoza, el asesor del señor Mendoza. Ellos son el vicepresidente y el ejecutivo de ese Movimiento Amigo. Ante estas dudas y las denuncias de corrupción contra algunos de los miembros de la Comisión de Fiscalización, ellos se unen al pedido de una reestructuración de esa mesa legislativa. Incluso
uno de sus integrantes. Si la reestructuración de la Comisión de Fiscalización tiene que llegar, así como también tiene que llegar a todas las comisiones de la Asamblea Nacional. Este jueves está convocado el Pleno de la Asamblea para tratar, entre otros temas, las denuncias de corrupción que se han hecho públicas en los últimos días. Justamente en nuestros estudios de Coavisa Quito nos acompaña la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín. Buenas tardes, señora Atamaín. Antes de empezar con el cuestionario que teníamos preparado, hemos escuchado que una legisladora del movimiento Creo y otros más anuncian que se pedirá a la Fiscalía una investigación no solo para los legisladores, sino también para usted sobre la supuesta entrega de un partido político a Daniel Mendoza a cambio de que su alterna votara a favor de salvarla del juicio político. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias. Considero que las denuncias que salieron de forma infundada hace algunos días debían haber empezado con este acto de que la autoridad competente, en este caso la Fiscalía, sea la que investigue y no salir a dar declaraciones a los medios de comunicación sin pruebas de lo que afirman hasta ahora de que habría una vinculación del Movimiento Nacional Amigo con el asambleísta Mendoza. Ahora es la autoridad competente la que tiene que pronunciarse y me mantengo firme y desmiento categóricamente de que el asambleísta Mendoza tiene relación con el Movimiento Nacional Amigo, puesto que al principio los legisladores afirmaron que la presidía la directiva nacional, el asambleísta Mendoza, lo cual fue desmentido porque él sí tiene un movimiento, pero de carácter provincial. Es imposible. Y no le llama la atención, perdón señora Atamaín, no le llama la atención que el chofer del asesor del asambleísta Mendoza sea el que aparezca dentro de ese partido amigo. Yo desconozco quiénes son y qué vinculación tienen las personas que son parte del movimiento amigo. No hay delito en eso. Cualquier persona puede ser parte de un movimiento político siempre y cuando no estén vinculados a otro movimiento. Desconozco quiénes son los adherentes permanentes del movimiento nacional y si eso la Fiscalía investiga y determina que eso es una causal para determinar el cometimiento de un delito de la presidenta, será la autoridad, en este caso la Fiscalía, la que determine si eso es un delito. Señora Atamaín, ¿hay ya una decisión sobre la fecha definitiva de las elecciones para 2021? ¿Cuál ha sido la recomendación final del llamado Consejo Consultivo y cuál es su posición al respecto? Sí, el resultado fue al final del día y la reunión de trabajo en el que las organizaciones políticas y los jueces del contencioso electoral mantuviéramos una reunión para mirar la posibilidad de preparar un nuevo calendario con una nueva fecha. Entre el día de hoy y mañana, el Consejo Nacional Electoral está trabajando en una propuesta que será consensuada con el Tribunal Contencioso Electoral en la posibilidad de cambiar el calendario electoral sin afectar los del debido proceso, sin afectar los derechos que tienen las organizaciones políticas al acortar los plazos que están previstos en este momento. Haremos todos los esfuerzos para responder a ese pedido. ¿Quiere decir que hasta mañana podríamos tener una decisión final de si se mantiene el 7 de febrero o se corre un mes más como se ha propuesto? Así es, el día de mañana nosotros daremos una respuesta. Los técnicos están trabajando para ver la posibilidad y una viabilidad razonablemente posible de mover estas fechas para no afectar al debido proceso y a los derechos de las organizaciones políticas. También se decidirá sobre la modalidad que tendremos de elecciones, modalidad presencial, virtual, mixta. ¿Habrá un consenso? Ya hay una decisión de las modalidades de votación. Los consejeros que propusieron la modalidad de hacer la votación por internet renunciaron públicamente a esa posibilidad. De nuestra parte, con el consejero Cabrera, de la modalidad de hacer con voto segmentado en 1 o 2 días las elecciones, también hemos desistido en esa posibilidad, puesto que hubo un acuerdo de que sea en un solo día, pero ampliando y trabajando más en las medidas
medidas de bioseguridad para garantizar el distanciamiento social, como por ejemplo incrementar el número de mesas, incrementar el número de recintos electorales, para de esa manera nosotros poder cuidar la salud de los ecuatorianos que van a votar y de los funcionarios electorales también. Señora Tamaín, usted sabe que el tiempo en televisión es oro y le pido contestar lo más corto posible. Tiene que ver esto con la denuncia que se hizo en el portal La Posta, en el denominado caso Arroz Verde. En medio de esta investigación salta una denuncia directa contra el Consejo Nacional Electoral y es la calificación o recepción de los gastos de campaña. ¿Qué responsabilidades admite al respecto? El informe de los gastos de campaña ha sido ya realizado en el Consejo Nacional Electoral. No hay ninguna responsabilidad que nosotros debamos asumir, puesto de que somos un ente administrativo y miramos los procedimientos que se hayan cumplido en debida forma, que las facturas sean legales, que la declaración de los aportantes no rebasen los montos máximos que determina el Código de la Democracia. ¿Y no le saltó ninguna sorpresa en este documento, en esta auditoría que usted hizo? Hasta la fecha no hay ninguna cosa que nos llame la atención, sino un último cruce de información con el SRI en el que nosotros determinamos que algunos aportantes no han declarado impuesto a la renta o han declarado en cero en los años anteriores y han aportado con importantes sumas como de 10.000, 30.000, aun cuando fuesen aportantes del mismo Estado ecuatoriano. No tenemos aportantes del mismo Estado ecuatoriano, pero sí funcionarios públicos que no tienen impedimento de hacer su aportación y han declarado haber aportado en ese momento para la campaña. Gracias, señora Tamaín. Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Ya regresamos aquí en Televistazo. En Portoviejo se difirió la audiencia para apelar la prisión preventiva de los 7 detenidos en el caso que investiga una presunta red de corrupción en la contratación pública de Manabí. Entre los detenidos está el asesor de Daniel Mendoza y el contratista José Vélez. Nuestra corresponsal Karen Ceballos nos tiene un reporte. Buenas tardes. Pasadas las 13 horas aquí en las salas de audiencia de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, ubicadas en Portoviejo, se defirió la audiencia para la revisión de la apelación a la prisión preventiva, un recurso que habían presentado 7 detenidos en el caso de corrupción en torno a la contratación pública del Hospital de Pedernales en la provincia de Manabí. Esta diligencia había sido fijada para las 12 del día y se habían instalado en 3 salas 5 de los abogados defensores. En la audiencia era ponente la jueza Gina Mora Dávalos. Uno de los abogados defensores, precisamente Santiago Hernández, indicó que estaban completas las partes y que no habría motivo para haberse suspendido la diligencia. Que el señor fiscal titular de la acción penal pública hoy en día por el delito de lavado de activos de Corte de Fuero Nacional en Quito mandó a diferir la audiencia, lo cual es totalmente irracional y lógico que se haya diferido. Recordemos que los detenidos que habían presentado la apelación a la prisión preventiva son el asesor del asambleísta Daniel Mendoza, el contratista del Hospital de Pedernales y otros implicados en la supuesta red de corrupción en la contratación pública de Manabí, que fueron detenidos en un operativo el pasado 14 de mayo y donde encontraron más de $1,5 millones entre efectivo y cheques como parte de la evidencia. Como fecha tentativa se ha dispuesto el próximo lunes a las 2 de la tarde para poder analizar la solicitud de los 7 detenidos que cumplen la prisión preventiva en el Centro de Reclusión Social de Bahía de Caracas. Gracias a Karen Ceballos por el informe. Estados Unidos y Francia donaron insumos médicos para enfrentar la pandemia de COVID-19. Trajes de bioseguridad y mascarillas fueron parte de lo entregado. Junto al templete a los héroes de la Policía Nacional en Quito, Francia, a través de su embajador Jean-Baptiste Chauvin, entregó a la ministra de Gobierno 400 equipos de bioseguridad para la institución uniformada y para los miembros de la Defensa Civil que realizan actividades de control, patrullajes y operativos. Contribuye así a reducir las posibilidades de contagio y propagación del COVID-19.
El material donado incluye trajes de protección biológica reutilizables, gafas de protección, mascarillas y guantes. Esta donación es parte de una donación un poco más grande. Algunos más se entregarán en los días que vienen. Se trata de la entrega de otros 600 equipos completos de bioseguridad para los cuerpos de bomberos y agentes de control metropolitanos de Quito. La Embajada de Estados Unidos también hizo una nueva donación de insumos médicos. Esta vez el embajador Michael Fitzpatrick visitó Manabí, hasta donde llegó con una donación de mascarillas, guantes de nitrilo y, entre otros, trajes de bioseguridad, valorados en $59.000 para el Hospital Rodríguez Zambrano y para los centros de salud de Manta, Jaramijó, Montecristi y Portoviejo. Los equipos fueron adquiridos a emprendedores ecuatorianos. Y hasta aquí este informativo. Muchas gracias por su atención. Tania. Gracias, Gaby, amigos televidentes. Regresamos con más información en Televistazo Estelar a las 19 horas. Sigan en sintonía de Ecuavisa.